Esto es Cholusatsu. Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López y en el programa de este domingo vamos a dialogar con alguien quien ha demostrado estar firme en sus convicciones y luchar hasta las últimas instancias. Hoy voy a dialogar con la doctora Ligia Ramos, quien está trabajando permanentemente con la plataforma por la lucha por la educación y la salud y quien ha estado convocando junto a la doctora Suyapa Figueroa y otros miembros del cuerpo docente de varias instituciones de Honduras a manifestarse por la difícil situación que se está viviendo en estos temas en el país, además de otros temas que complican la vida en Honduras. Pero hoy voy a conocer quién es ella, cuáles son sus orígenes, por qué decidió estudiar medicina y cómo es que se ha involucrado tanto en este movimiento que para muchos es de mucho agrado y que se requería tanto en el país. Así es que le pido que se quede con nosotros y pueda disfrutar de la entrevista con la doctora Ligia Ramos. A Jalón. Doctora Ligia Ramos, ¿cómo está? Gracias por atender la invitación. Quiero públicamente decir que me ha costado enormemente poder tenerla acá por sus múltiples actividades, pero quiero agradecer que haya hecho un tiempo para poder atenderme y que mis invitados puedan conocer un poco más de su historia. Le cuento un poco la mecánica del programa. Okay. Este es un programa donde mi objetivo particular es conocer a la persona a quien yo estoy entrevistando, okay, y que la gente conozca su historia y después abordar diferentes temas, los más importantes que están aconteciendo en el campo nacional. Así es que tengo que arrancar preguntándole y haciéndole la misma pregunta que le hago a todo el mundo: ¿dónde tiene el ombligo enterrado? Bueno, yo nací en el Dantoni de la Ceiba. Ajá, pero mi papá a los 5 días me fue a inscribir a Pespire, así que yo soy 0611. Ah, mire, qué interesante. ¿Vivió en Pespire entonces su niñez? Viví cierta parte de la niñez porque yo nací cuando mis papás estaban estudiando en el Curla. Mi papá es primera promoción del Curla, mi mamá segunda. Y entonces tengo unas tías que me criaron los primeros años de mi vida en Pespire, que son muy lindos recuerdos con mis abuelitas. ¿Comió quesillo el poloncho entonces? Siempre comemos quesillo poloncho. Está bueno. Óigame, ¿y sus papás de nombre ambos viven todavía? Sí, mi papá y mi mamá, los dos son ingenieros agrónomos, Guillermo Ramos y Ligia Ramos, porque mi mami adoptó el apellido de mi papá. Van a cumplir 50 años de casados el próximo año y ellos tienen una reserva natural privada donde tienen de todo, tienen monos cara blanca, olingos, jaguarundi, son como 100 manzanas de jungla. Pucha. Allá por Colón. Mire, qué interesante. Sí. Pero eso es privado, no está abierto al público. Bueno, no, es una reserva natural. Lo que pasa es que es privado porque les pertenece a ellos y ellos la cuidan. Pero ¿sí dejan que el público entre o no? Sí, claro que sí. Inclusive ellos tienen convenios con la universidad, con el Curla, para que el Curla lleve estudiantes a ver lo que es la fauna y la flora de ese lugar. Y llegan gente, van y visitan de afuera. Es un lugar, es hermoso, la verdad que sí, porque es una jungla, es un bosque tropical, bien denso, y tienen un área núcleo donde no entra es virgen todavía. Sí, no entra, lo han mantenido así desde que lo adquirieron. Y supuestamente pues tiene que tener protección del Estado. Sin embargo, a veces hay intentos de venir e invadir, expropiar, quitarlo, invadir, ¿verdad? Pero no, es una reserva natural, entonces es el lugar donde nace el agua de todas las comunidades aledañas. ¿Tiene hermanos?
Sí, tengo 3 hermanos. ¿Y se lleva bien con ellos? Súper. Somos un nudito los 4. Ay, pues qué Súper interesante. solidarios y nos amamos ¿Y mucho. usted es la consentida? Yo soy la mayor. Ah, entonces puso orden. Sí, no soy la consentida. Qué interesante. ¿Cómo fue su niñez? ¿Usted fue una niña alegre? ¿Usted tuvo alguna dificultad o sus papás trabajaron fuertemente para Sí, poder darle lo que... Fue una niñez muy difícil porque por cuestiones políticas nosotros sufrimos mucho en el sentido de que mis papás estuvieron mucho tiempo desempleados. Ellos hicieron esfuerzo de que estudiáramos todos en una escuela privada. Sí vivimos en La Ceiba prácticamente toda la niñez y parte de la adolescencia también. Pero fue duro porque a veces teníamos que vivir solo de lo de la finca. Entonces mi papá y mi mamá hacían quesillos, nosotros bajábamos mangos y vendíamos mangos en la feria del agricultor. Me acuerdo que mi mamá agarraba las plantas nativas de ahí, las poníamos en macetera y nos íbamos a venderlas a la feria del agricultor. Yo daba clases también a los niños de tutorías y todo eso contribuía para poder salir adelante. Sí. Hasta el punto que a veces mis papás no podían pagar la escuela, pero como éramos buenos alumnos, pues la profesora o la dueña de la escuela pues nos dejaba seguir estudiando ahí. Una a pesar práctica beca, más o menos. Prácticamente sí, fue muy condescendiente la dueña de la escuela. Solo una preguntita, ¿por qué la inscribió en los Pespires? ¿Su papá es de Pespires? Ah, sí, mi papá dice IPP, Indio Penco de Pespire, y todos nosotros somos IPPs. Y la verdad que ahí tuvimos, cuando teníamos las vacaciones, una niñez muy bonita porque somos como somos 23 primos. A pesar del trabajo sí tuvo una niñez bonita, pues. Sí, podemos decir que sí. Sí, mis papás buscaban mucho cómo llevar sustento, porque ser ingeniero agrónomo no es fácil. Sí. No, tampoco es bien pagado, ¿verdad? Y a pesar de tener una finca, a veces los insumos son tan caros que no se sale adelante con entonces, no, igual me acuerdo que mi papá y mi mamá tenían un Hyundai Pony que era... son chiquititos. Sí, súper chiquitos. Y entonces primero llenaban de naranjas, de mango, de ahí las maletas y encima íbamos nosotros. Y nosotros íbamos felices porque íbamos para Pespire a estar con nuestros primos. Entonces, no puedo decir que tuve una mala... O sea, fue dura, pero eso nos ayuda a formar carácter. Claro, mi papá fue liberal, ¿verdad? Y en sus tiempos, me acuerdo que cuando ganó Reina, pues mi papá es una persona muy honesta y eso a mí me marcó mucho. En el sentido de que mi papá fue nombrado el coordinador regional, en ese tiempo era el Ministerio de Agricultura, de Recursos Naturales. Cerna. Entonces, no, en aquel tiempo de Recursos Naturales, no era así, de Cerna, Sí, lo que es ahora. Y entonces me acuerdo bien que a mi papá le empezaron a hacer algunas propuestas incorrectas y mi papá no cedió. Y fue muy, muy enfático. Y eso le costó el puesto. Y nosotros sufrimos mucho económicamente, pero eso nos ayuda a formar carácter. Y a mí me dio una lección de vida donde para mí la dignidad no tiene precio. Entonces yo le agradezco a mi papá haber tomado esa decisión de mantenerse en la rectitud y en la honestidad, porque eso nos marcó a todos, porque los 4 hermanos somos igual. Qué interesante. ¿Y su colegio dónde lo hizo? ¿Siempre en Ceiba? Sí, en Ceiba, en esta escuela privada bilingüe, que fue bien condescendiente con la educación de nosotros, la verdad que sí. Y después me vine a estudiar medicina acá. Aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué de una familia de agrónomos sale la mayor médico? Pues fíjese que es que yo lo traía desde pequeña. O sea, mire, el que tiene vocación de médico lo sabe desde el inicio, desde que nace, desde que empieza.
uno sabe lo que va a hacer. Y ahí solo tuve el último año una crisis existencial que dije, uy, ahora me gradúo, ¿qué voy a hacer? Voy a ser fotógrafa. No, ¿cuál? Si yo voy a ser médico, y me metí en esos tiempos eran semestres, Sí. y me metí en el segundo semestre porque las escuelas bilingües terminan en junio, Sí. y a estudiar medicina. Y la sacó a tiempo y forma. Claro. Y en la tiempo y especialidad forma. de dermatología, porque usted es dermatóloga. Así es. ¿Por qué? Eso también fue circunstancial. Eso, a mí me gustaba el área quirúrgica. Ajá. Yo quería ser neurocirujana, Bueno, pediátrica, pucha. o sea, pero tenía que estudiar pediatría primero y después ir a hacer neurocirugía. Pero en el momento que íbamos a ir a estudiar, yo quedé embarazada. Y entonces a uno le cambia la vida cuando está embarazado y cuando tiene hijos. Entonces ya la sensibilidad es diferente. Yo ya no podía ver niños enfermos porque todo uno lo extrapola a sus hijos, ¿verdad? Sí, Entonces claro. no. Y donde estábamos estudiando, pues mi ex esposo estaba en otorrino y dermatología estaba enfrente, entonces, pues metámonos a dermatología. Pero me encanta, la dermatología es mi pasión. De verdad Y mis pacientes para mí son muy importantes. A pesar de todas las luchas que estamos teniendo ahorita, yo siempre estoy pendiente de ellos. Sí. Ya vamos a entrar a esa parte de la lucha porque usted también tiene una trayectoria en cuanto a eso y ya particularmente le voy a contar una anécdota de donde yo la vi a usted y que siempre que la he visto en la calle volando candela, pero ya le voy a contar. Entonces, ¿cuántos hijos tiene, doctora? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Pero de su primer matrimonio solo uno. No, los tres. no. Yo solo he estado casada una vez. Ah, ya, ok. 3 hijos, sí. Sí, y son su adoración. ¿Qué le salieron? ¿Le salieron médicos o No, todavía están estudiando? los 3 son varones, tengo de diferentes edades, están estudiando los 3 todavía. Ok. Sí. Pues qué bien. ¿Y cómo hace para que entiendan, para empezar, que un médico tiene poco tiempo, ¿verdad? Los médicos siempre están muy ausentes de la casa. ¿Cómo manejó usted ese tema para que sus hijos siempre tuvieran a las figuras Fíjese maternas? que, por suerte, el haber escogido dermatología me da tiempo para mis hijos. Sí. Lo que ahorita me está quitando tiempo es la lucha. Sin embargo, con ellos lo hemos hablado, ¿verdad? Ellos saben bien por qué su mamá está luchando, ellos saben bien que tiene que ver con el futuro de ellos, con que darles el ejemplo de que uno debe de luchar por sus derechos y también ser solidarios con las personas que no tienen igual suerte que uno. Porque quieras o no, a pesar de todo lo que yo viví en la niñez y en la adolescencia, yo soy privilegiada en el sentido de que tengo trabajo, tengo comida, tengo techo, lo que el 69% de la población no tiene, ¿verdad? Y yo veo a los muchachos, veo a los niños y los siento como míos. Y entonces ellos entienden que esta lucha es por solidaridad, pero también es una lucha para que ellos aprendan que ellos tienen que aprender a defenderse y a defender sus derechos y ser personas honestas en todo lo que hagan y que sean personas que sirvan a la sociedad, Sí. ¿verdad? Ok. Pero mis hijos son más artistas, entonces Ajá. no veo ninguno con ganas de estudiar medicina. Pintura, música. Tengo, mi hijo mayor está estudiando producción musical y es una persona que hace 2 años y medio, 3 años empezó a hacer música. Él es prácticamente, él hace las letras, la música, hace los arreglos musicales y lo sube a YouTube y a YouTube y a Spotify, Ajá, a todos esos, sí. y le va muy bien. Él es ¿Pero qué género? ¿El música ay, electrónica? no me pregunte porque le dije que no quería, pero bueno, él es feliz, él le dice urbano. Ah, ok. ok. Pero urbano yo le oigo tipo reggaetón. Sí. Entonces yo ahí le digo, hijo, por favor, cuidadito, siempre con el respeto a las mujeres, no hay que
usar lenguaje peyorativo. No quiero nada misógeno. Entonces ¿Y le hace caso? Pues ¿Se ha atrevido usted a escuchar alguna canción de él? yo me las sé todas. Okay. Y las bailo, y las bailo, sí. Con mi muchachito. Es un personaje, mi hijo. Lo adoro. Sí. Qué interesante. Puchica, ¿quién diría, verdad? Música, bueno, ya no es reggaetón, sino que es género urbano. Así le dicen. No, sí, porque yo le dije, hijo, por lo que más querrás, cualquier género menos el reggaetón. Y me dice, mamá, se llama urbano, me dice. Entonces. ¿Y los otros? Los otros pues también le gusta mucho la música, el arte, sacaron esa vena artística que tanto de parte del papá. ¿El papá o usted? Los dos tenemos la vena artística. ¿Usted canta? Yo canto. A mí me gusta cantar, me gusta bailar. ¿Cuál es la de hierro en el karaoke? La de hierro en el karaoke, Zombie. De Cranberries, porque yo soy rockera, sí, me encanta, pero también me gusta la música protesta. Sí, pues qué interesante, miren, definitivamente que hay muchas cosas que no se saben más que lo que la vemos usualmente exigiendo, y es una historia interesante. Yo sabía que esto lo íbamos a poder hablar así de manera respetuosa y conocer un poco más detalles sobre su vida, doctor, y le agradezco que me lo esté contando. Pero definitivamente yo la traigo por conocer su historia, pero también por conocer su papel dentro de esta lucha que hoy por hoy estamos viviendo en Honduras. Yo le decía que yo tengo una anécdota de cuando yo por primera vez vi a la doctora Ligia Ramos, y fue justamente cuando usted diariamente le hacía un chequeo a los muchachos que habían decidido iniciar el movimiento de las antorchas. Ajá, sí. Y que se fueron a apostar cerca de un autobanco a inmediaciones de Casa Presidencial. Sí, los indignados. Sí, los indignados. Yo, bueno, y el Canal 36, en ese momento, pues fuimos uno de los medios que estuvo transmitiendo permanentemente esa protesta. Incluso nosotros pusimos una carpa ahí para no movernos del punto y transmitir minuto a minuto lo que estaba ocurriendo. Sí, y tenían hostigamientos en las noches. Exactamente, teníamos actos intimidatorios y todo, así como los muchachos que también lo vivieron. Sí. Ahí es donde yo conozco a la doctora Ligia Ramos. Posteriormente la vi también haciendo acciones similares en las protestas universitarias, los muchachos universitarios. Siempre con la huelga de hambre. Sí, se había ido para los muchachos en acto de protesta. Ahí en el acceso peatonal tuvieron una carpa y estuvieron varios días. Sí. Y así siempre yo la he visto con esa conciencia social. La pregunta, ¿de dónde le sale esa conciencia social a alguien quien en teoría, ¿verdad? Porque aquí vivimos mucho de estereotipos. Los doctores están tranquilos, los doctores están allá arriba en sus consultorios, viven una vida bien, cobran bien, no tienen conciencia social. Se habla mucho de la calidad, de la forma en que el doctor atiende al paciente, y tal vez los venden como fríos. Pero ¿de dónde usted tiene esa conciencia social? No, fíjese que sabe, bueno, primero en mi casa, ¿verdad? Mi papá y mi mamá tienen una conciencia social muy grande. Entonces uno lo vive día a día y lo interioriza. Pero yo creo que con eso se nace también y se multiplica más. Fíjese que yo creo que la mayor parte de los colegas sí tienen una conciencia social, porque nosotros desde que empezamos a estudiar y desde que empezamos a tener contacto con la población en los hospitales, que si usted ha ido al Hospital Escuela, al Mario Catarino Rivas, al San Felipe, son los hospitales nacionales, y más ahora que están tan precarizados, donde uno ve la realidad día a día, cuando uno hace el servicio social, que tal vez lo hace en un pueblo retirado. Entonces uno tiene el contacto directo con las personas menos favorecidas. Entonces, ¿cómo no se va a solidarizar usted en ese sentido? Ahora, la cuestión de las huelgas de hambre empiezan porque nosotros en la universidad quisimos democratizar la Facultad de Ciencias Médicas y la universidad. En esos tiempos teníamos la paridad estudiantil, y entonces nosotros quisimos hacer un movimiento estudiantil porque ya se habían degenerado tanto con la política vernácula, los dirigentes ya eran de partidos políticos. Claro, y no solo eso, eran de oficio, o sea, les pagaban, pues si yo conozco
un colega que todavía no se ha graduado, que cuando yo entré estaba en 4º grado y ahora yo ya estoy re vieja y todavía está en internado. Entonces esas eran las personas que dirigían los movimientos estudiantiles. Entonces empezamos un grupo a hacer un movimiento estudiantil, y al ver, horrible, ¿verdad?, cómo la política nacional afectaba a la política universitaria, cómo lo degeneraron y no dejaban participar a personas que teníamos la intención de cambiar. Entonces, como éramos un grupo que no estábamos acostumbrados a hacer de choque ni nada, entonces al final nos pusimos una huelga de hambre, que yo solo duré 8 días. Terminé casi en la unidad de cuidados intensivos, casi convulsiono, porque ahí solo tomábamos jugos. O sea, ahora con todos los protocolos ahí dice las cosas que se pueden ir. Yo en ese momento no sabía los protocolos. Entonces yo viví una huelga de hambre. Sí. Viví una huelga de hambre y es que, mire, que las estrategias de fregarlo a uno nos manda, es que uno hasta que está sin comer 24 horas se ha dado cuenta yo en qué puercas me metí. Porque estar sin comer es bien fregado. Y me acuerdo que los del FUD y los de la FEU nos mandaban a los hipotes, los pobrecitos, los hipotes que pedían en las calles, les compraban hamburguesas baleadas y se iban a comer enfrente de nosotros, y nosotros babeando. O nos ponían la televisión para que nos distrajéramos, nos llevaban una televisión y mirábamos los anuncios de comida. ¡Ay, qué fatal! A medianoche nos tiraban barriles con cohetes, nos hacían disparos, o sea, era una guerra psicológica, nos ponían música todo mecate, o sea, estábamos en huelga de hambre y aparte con la guerra psicológica de parte de los otros estudiantes, fue difícil. Entonces, ¿eso en qué año fue, doctora? Eso, yo estaba en 6º año de medicina. Ajá. Tenía como 21, 22 años. Okay. Solo duré 8 días, pero bajé como 10 libras. Quedé, porque yo siempre fui flaca, ahora tengo un poquito más de carnita, pero bueno. Entonces, la primera huelga de hambre que empezamos a monitorizar fue, no sé si acuerda usted bueno, es que usted es bien jovencito, en el golpe de estado hubo... Yo tengo 33, doctora. Bueno, sí, pues le llevo 13, le llevo 14. En el golpe de estado estaba ya consciente de lo que estaba pasando. Con 13 años. ¿Ah? No, 23. Sí. Pues 23. Sí. Entonces, entonces acuérdese usted que estaban los campesinos se habían agarrado el INA. Sí. ¿Verdad? Entonces los acusaron de sedición, y se los llevaron allá a Támara. Entonces empezaron una huelga de hambre. Entonces ahí empezamos nosotros a monitorizar. Con esa huelga de hambre empezamos a monitorizar gente en huelga de hambre. Sí. De ahí, cuando entraron los indignados en huelga de hambre, pues un grupo, ya leímos los protocolos y todo eso, les explicábamos ya a los muchachos las consecuencias de la huelga de hambre, todos los cambios que iban, y los empezamos a monitorizar. Y lo mismo hicimos con los muchachos del MEU, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, ahorita en lo personal estoy preocupada. Gracias a Dios, el día de ayer ya se les dio medidas sustitutivas a 2 de los presos políticos. Sin embargo, Rommel sigue ahí creo que es el Pozo donde está Rommel, y está en huelga de hambre. Entonces yo he solicitado a ver si nos pueden dar algún permiso para ir a monitorizarlos allá también, ¿verdad? Y decirle los límites de la huelga también, porque hay que ver el objetivo y hay un montón de cosas de ética que uno tiene que planteárselas con ellos. Entonces, no, ese es el origen de lo que son las huelgas de hambre. Particularmente, yo en los programas y en los espacios informativos siempre he hablado de esa oportunidad gloriosa que tuvo ese grupo de jóvenes que realizaron esta marcha de los indignados y de las antorchas. Y he criticado fuertemente cómo ese objetivo no tuvo el impacto deseado y cómo mucha gente cuestiona y critica en qué terminó. El punto es que de repente vimos no voy a dar nombres, a personajes que salieron del país y otros que buscaron una postura o una candidatura política. Sí. Y al final como que quedó en el colectivo así, que no
que fue permeado, que los compraron, que los dividieron y que al final pues no terminó en nada. Particularmente usted que estuvo involucrada, fíjese que ¿cómo lo vio eso? No, yo lo veo que todo pasa por inmadurez. Inmadurez de lo que están haciendo, no tener claro cuáles son los objetivos, no tener tolerancia. Empezaron en pleitos entre ellos. Yo fui testigo y traté de mediar, pero tiene que ver con la madurez de lucha y a veces el afán de protagonismo también. Eso es bien difícil de manejarlo. Que es diferente a lo que nosotros estamos viviendo en la plataforma, porque en la plataforma nosotros estamos bien claros cuál es el objetivo de la lucha y los obstáculos que tenemos que pasar para llegar a esos objetivos. ¿Y cuál es el rol de cada quien? Sí, claro, y nosotros no estamos con afán de protagonismo ni tampoco con ideas electoreras. Por ejemplo, yo creo que mi perfil como persona, cuando los indignados no era tan baja, o sea, yo me pude haber tirado de candidata a diputada. Yo he sido candidata a diputada en 2 ocasiones por el PINU, porque yo he sido pinuista desde los 18 años. Sin embargo, mi madurez como persona me hace darme cuenta que ese no era el objetivo de mi lucha, pues entonces no buscar un curul. No, porque ¿sabe por qué? Porque también, o sea, ya tengo 47 años y desde los 18 años he estado en el PINU y me he sentido cómoda en ese partido, y más ahora que está la diputada Dori Gutiérrez con nosotros, que para mí es una persona que yo le tengo mucha admiración. Para mí es una persona muy coherente, muy honesta. Y las otras personas que han entrado al PINU, que están ahorita de diputados, también son personas que tienen todo mi respeto y admiración. Pero yo me he dado cuenta que la política partidaria no soluciona ningún problema del país. O sea, esa es mi experiencia en esa trinchera. Sí. Siento que podemos impactar más con la lucha social. Siento que hemos hecho más en este momento, en estos 3 meses de lucha social que hemos tenido, que todos los años que estuve yo en el PINU. Sí, entonces... Pero fíjese que usted está abordando algo que particularmente yo lo he analizado y lo he planteado en los programas también. Fíjese que aquí cada quien busca jalar agua para su propio molino y cada quien busca cómo favorecer a la institución política a la que él pertenece. Sí, eso me he fijado. Cómo jalar adeptos, cómo jalar votos. Y yo siempre he dicho, y me lo he planteado, y lo he dicho al aire, y hasta ahorita coincido con ese pensamiento con alguien, y usted lo está mencionando, y es, hombre, ¿por qué ponernos una camiseta política si al final somos hondureños? Y hoy por hoy hay cachurecos. Hay de todo. Pero hay cachurecos, que es el partido que está en el poder, que están con hambre. Hay cachurecos, claro, que sufren de la inseguridad. Hay cachurecos que no tienen a sus hijos en buenas escuelas, que no tienen acceso a salud. Entonces, lo sufre el cachureco, lo sufre el liberal, lo sufre el libre, lo sufre el pinuista. Pero el independiente. Pero al final todos somos hondureños, doctor. Claro. Entonces, claro, por ponerse esa camiseta política, si usted Pinu me convoca a mí, yo no voy a ir. Claro. Porque usted es Pinu. Yo, ¿por qué voy a ir a una acción del Pino si yo no? Si me convoca Libre, ¿por qué voy a ir yo a algo de Libre? Si me convocan a los nacionalistas y a los cachurecos los convocan obligados y pagándoles 50 lempiras, dice, y dándoles panes con mostaza, así lo dicen. A mí me da pesar. Sí, pero es la verdad. Entonces, es primera vez que usted dice, no, hombre, aquí la lucha se tiene que hacer desde el punto de vista social y olvidándose de la acción partidaria. Pero lo que pasa es que, mire, toda lucha es política, ¿entiende? Porque ¿qué es la política? Mira, yo estoy estudiando Derecho, aunque ahorita me he tenido que retirar un poco porque no me queda tiempo. Y cuando llevé la clase de Ciencias Políticas me di cuenta, wow, ¿qué es la política? La política es la administración de los conflictos en la sociedad mediante el consenso, pero para poder usted administrar esos conflictos necesita poder, ¿me entiende? Porque tiene que ser una autoridad para venir y poder, venir y acercar las partes y hacer el consenso.
Entonces, para poder llegar al poder, usted necesita un partido político, porque si vive usted en un lugar democrático, ¿verdad? O sea que sí, los partidos políticos se necesitan, pero la política en Honduras, desgraciadamente, se usa no para administrar conflictos, sino que para engrosar cuentas bancarias. Engrosar cuentas bancarias, darles algunas facilidades a grupos de poder o económicos, y no piensan en que el molino de todos nosotros es Honduras. Entonces sí hay que llevar agua para su molino, pero nuestro molino es Honduras, y eso es lo que es la plataforma. Entonces, miren, en este momento, ¿por qué dimos un giro en la lucha? Y que el objetivo todavía no se ha cambiado. Porque el objetivo de la plataforma siempre es salud y educación pública con calidad y calidez. Nosotros vamos a reconstruir una parte de esa gran Honduras. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es salud y educación. Sin embargo, cuando tenemos nosotros esa noticia de las acusaciones formales de un fiscal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que cuando un fiscal, o sea, qué triste saber y qué vergüenza que en nuestro país no tenemos un Estado de Derecho, una institucionalidad, no tenemos institucionalidad, no tenemos una estabilidad jurídica, todas las instituciones están cooptadas. Entonces sabemos que aquí en Honduras no se puede, o sea, todo queda impune. Entonces, cuando usted ve que un fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya tiene una acusación formal, entonces usted se da cuenta, ok, ya este secreto a voces ya no es secreto a voces. Ya vamos a ir, porque hoy cronológicamente, pues. sí, desarrollando todo el tema. Justamente la plataforma surge porque hubo una intentona en el Congreso Nacional, y habían, claros indicios de que el Ejecutivo tenía una intromisión de querer afectar a educación y a salud, y se habló siempre de unos artículos que iban a implementar. Cuénteme cómo sí, el ver eso los llevó a ustedes a decir, no hombre, aquí vamos a luchar. ¿Cómo lograron articular la plataforma? ¿Cuáles fueron los primeros indicios, las primeras pláticas de lo que fue el origen de lo que hoy tenemos? Bueno, el Colegio Médico viene con esta lucha desde hace 4 años, más o menos, 3 años y medio, desde que la doctora Suyapa Figueroa fue electa presidenta del Colegio Médico de Honduras, y desde que se implementó, desde que se aprobó la Ley Marco de Protección Social. Entonces nosotros desde ese tiempo hemos estado haciendo las plataformas de lucha por la salud pública a nivel nacional, ¿verdad? La primera plataforma se hizo en Progreso, de ahí en Santa Rosa de Ocopán, en el Aguán, en el sur, o sea, sí tenemos cierto trabajo en esto. Ya adelantado, donde nosotros habíamos querido hacer conciencia en la población de lo que significaba la Ley Marco de Protección Social, que nos iba a afectar tanto gremialmente como socialmente por la privatización. Sin embargo, entramos en agosto, empezaron a aprobar unos decretos ejecutivos que son los PCMs de emergencia tanto en educación y salud, donde ellos empiezan a querer reestructurar educación y salud. Y como nosotros impugnamos el de salud, entonces ellos quisieron hacer unos decretos legislativos también de reestructuración del ¿cómo es que se llama? Del presupuesto de ambos, y lo metieron en un solo paquete para reestructurar salud y educación y tener suficiente presupuesto para hacer despidos masivos. O sea, eso estaba bien puesto y bien claro en esos Venían despidos masivos. Y es más, todavía pueden haber. Entonces, obviamente, esto nos alertó, y la doctora hizo una convocatoria de todos los colegios magisteriales, de las centrales obreras, y a raíz de eso ya se empezó. Pero quien convoca es la doctora Suyapa Figueroa. Sí, entonces, la doctora Suyapa Figueroa y llamó a los las centrales obreras, a los colegios magisteriales, a los sindicatos de salud. O sea, la primera vez se sentaron todos. Se sentó Citramedis, los de las centrales obreras nunca se sentaron,
porque el problema de las centrales obreras es que ellos están siendo amenazados con unos requerimientos fiscales que no sabemos si son ciertos o no, pero con eso los tienen a ellos fritos, ¿verdad? Entonces ellos ahí es muy difícil de que ellos vayan a menos que se den cuenta que sacando a Juan Orlando van a tener la posibilidad de ser parte de la reconstrucción, ¿verdad? Pero bueno, entonces en ese momento fue un proceso rápido, pero al mismo tiempo fue como con triquiñuelas de parte del gobierno, porque nos metieron gente y todo que quisieron deshacer el movimiento, dividir, pero como le digo, cuando uno tiene clara cuál es la lucha, cuando uno tiene madurez en la lucha, es bien difícil que eso pase. Y se mantiene. Y se mantiene. Y eso que hemos tenido conflictos fuertes y hemos tenido campañas de desprestigio fuertes contra la plataforma, contra los miembros de la plataforma. Usted menciona algo que quiero que no sé si coincide conmigo. Antes del golpe, antes de todo lo que ocurría, cuando los sindicatos salían a las calles, temblaba Honduras. Cuando los maestros salían a las calles, temblaba Honduras. Las centrales obreras generaban un momento tenso que era propicio para que el gobierno se sentara a dialogar con ellos. De un tiempo para acá hemos visto cómo les han quitado su fuerza. Pero porque están cooptados. Exactamente, pero no sé si es porque los dirigentes cometieron errores por ambiciones particulares. Puede ser. Y después vinieron y se dieron cuenta de eso y les dijeron, bueno, aquí los tenemos agarrados porque ustedes son pícaros. No creo que sea que se hayan dado cuenta, es que ellos provocaron. El gobierno provoca compra de conciencias, pues entonces eso les da a ellos el arma para después desarticular. Entonces los tienen contra la espada y la pared. Exactamente, pero hoy las bases no. Exactamente, pero sí. Hoy la plataforma, la fortaleza que tiene es esa solvencia moral de que a ustedes no les van a encontrar absolutamente nada. Así es. Ajá. Así es. Y por eso se y la firmeza y la firmeza que tenemos, ¿entiende? Porque nosotros tenemos una firmeza en cuanto a lo que es la lucha. A veces la gente no entiende las etapas de la lucha y se molestan y no entienden por qué antes no era el fuera hoy, ahora sí, y por qué. Ya vamos a entrar en eso, porque sí también esa nos va a ir la hora. Sí, no, créame que lo voy dosificando bien. Solo eso quería decirle. Entonces, esa parte de los PCM fue lo que provocó que ustedes se convocaran. No, los PCM no. No, los decretos legislativos. Sí. Entonces. Y eso en 3 días nos lo volamos. Los querían. Y lo digo con mucha honra, nos lo volamos y no la plataforma, el pueblo hondureño. Sí. Entonces, los quisieron infiltrar, los infiltraron, los quisieron dividir. Mire, de las cosas más duras que tuvimos que vivir, principalmente la doctora Suyapa Figueroa, que fue una puñalada, fue cuando Troches se fue a sentar con nosotros en el día que estábamos en la vela del papá de la doctora Figueroa. Y él llegó a victimizarse, entonces nosotros le dimos cabida y llegó, hizo el video con nosotros ese día, al mediodía, cuando después de la manifestación fuimos a la vela de la doctora a darle el pésame, que la doctora no podía ni hablar, y ahí en la vela hicimos el video y él llegó y nosotros le dimos cabida porque llegó a victimizarse y en la noche se sentó con Juan Orlando. Eso, como le digo, esa traición fue muy dolorosa porque se aprovecharon de un momento, o sea, realmente que este gobierno no tiene conciencia. Aprovecharse de un momento dando, sí, escrúpulos, ni conciencia. Sí, no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos ni conciencia, porque si tuvieran conciencia no hicieran todo lo que le hacen al pueblo hondureño. No tiene escrúpulos de venir y aprovecharse de ese momento y de la bondad y de la ingenuidad de nosotros, ¿verdad? Y la solidaridad. Pero ya eso ya se superó. Porque la misma gente... ¿Cómo están blindándose y hermetizándose para que esas cosas no vuelvan a pasar? ¿Qué mecanismos están implementando? Mire, la conducción es la misma. A la conducción de la plataforma no entra nadie más en este momento. Sin embargo, la plataforma tiene que articularse haciendo un pacto político-social con todos en este momento. Porque si no tenemos participación de todos, no vamos a poder llegar a los objetivos.
Por eso nosotros en este momento ya lo hicimos el domingo pasado, que fue una sorpresa para todo el mundo, que todo el mundo quedó con la boca abierta cuando llamamos a la salida inmediata del CC4. Bueno, está cometiendo una imprudencia. Sí. Qué triste, sí. Pero bueno. Ajá. Nosotros ahorita en este momento hicimos el llamado hace prácticamente 7 días, ya todo el pueblo hondureño, incluyendo a los partidos políticos, porque ya este es un problema de país, ¿verdad? Es un problema de país. Rapidito. Otro golpe fue cuando Mel criticó a Suyapa Figueroa. No, es que eso, No, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque, o sea, usted me menciona que la plataforma es, si bien es cierto, tiene un objetivo, pero no está dejando que sea infiltrada por ningún líder de otra institución. Es que eso política. no es que es infiltración. Pero sí pasó. Vino Mel y dijo, qué barbaridad. Nosotros apoyamos a la plataforma y Suyapa Figueroa esto y hubo un estira y encoge. Sí, mire, lo que pasó es que él, en primer lugar, cuando se derogaron los PCM, nosotros no nos sentamos a dialogar porque la derogación ellos lo hicieron por la fuerza popular que teníamos en las calles, ¿verdad? Sin embargo, ellos hicieron la triquiñuela de hacer un pacto con los, como dicen las bases magisteriales, con los 4 jinetes apocalípticos. De los cuatro ¿cómo es que se llaman? Los del magisterio, los dirigentes de los colegios magisteriales. Entonces yo creo que Mel asumió que nosotros nos íbamos a sentar al diálogo, y él lo que hizo fue tirar una frase descalificadora de la plataforma, donde dijo de que nosotros estábamos legitimando la dictadura, no sé qué. Obviamente la misma población, su misma militancia empezó a criticarlo a él, pero agarran a la doctora Suyapa en el segundo día de duelo, cansada, sufriendo, y o sea, malintencionadamente le tiran ese primer tuit que hizo Mel, desafortunado, porque a veces uno queda, o sea... Estamos recibiendo campaña de desprestigio del gobierno. Uno no se espera que haya campaña de desprestigio de un partido opositor, ¿verdad? Sin embargo, tampoco nos sorprende. Y no es algo que nos va a afectar. ¿Entienden? No es algo que nos va a afectar. No les afectó y no les va a afectar. No. Es realmente cuando recibimos críticas de partidos políticos, las vemos y dejamos que se resbalen, así como recibimos críticas del gobierno. El siguiente cuestionamiento se dio cuando la doctora habló de una constituyente, y allí fue cuando ya empezaron a dudar de que si el objetivo, o bueno, lo pusieron en tela de duda, si el objetivo era político al fin o si se trataba de educación y salud. ¿Cómo recibieron esa es que mire, es que eso es un pensamiento de la doctora, y yo creo que es un pensamiento que tenemos varias personas. Bueno, podría ser que en este momento ya se tenga que estar planteando, ¿verdad? Porque usted viene y está en un gobierno que en este momento está ligado con el narcotráfico, que ya hay acusaciones a nivel nacional también de gente de funcionarios públicos implicados desde ya ratos. Tenemos nosotros partidos políticos implicados en desfalcos de instituciones. Tenemos el 49% del presupuesto de salud que está yéndose en corrupción. El viernes antepasado salió cómo está involucrada Ana de Hernández en del desfalco también mediante una ONG, otros familiares de ellos. O sea, como ahorita con el diálogo alternativo ciudadano que nosotros tenemos, que no hemos tocado ese tema, donde ya estamos por sacar el producto valioso, que para nosotros es una joya preciada, porque es lo que va a salir de las políticas de salud y educación pública que debemos de tener. Que vino mucha gente a nivel internacional. Y que estamos trabajando con la población, pues, claro. Y entonces se está trabajando duro, no es algo tan rápido.
Entonces... y eso demuestra que no es algo... No, sí que no es algo... No es improvisado, ¿entiendes? No es que nosotros hemos... La diferencia de la lucha que tenemos nosotros con otras luchas, me imagino, como por ejemplo la de los indignados, es que tal vez no se tenía el objetivo tan claro, ¿verdad? Claro que es anticorrupción y todo lo demás, pero nosotros tenemos propuestas. Entonces la propuesta de nosotros es para reconstruir esta parte de Honduras. ¿Y cómo lo vamos a hacer con este gobierno? Entonces, definitivamente tenemos un obstáculo grande que es este gobierno. Sí, ya a raíz de los señalamientos internacionales ya tenemos una base. Claro, porque ya los secretos a voces ya no son secretos. Entonces, ya hay acciones contundentes en cuanto a eso. ¿Cómo no iba a salir la plataforma a pronunciarse y a pedir la salida inmediata de Juan Orlando Hernández con su gobierno? ¿Cómo? O sea, sería ser cómplices. Doctora, pero en Latinoamérica hay dictaduras de derecha y hay dictaduras de izquierda. Sí. Las dictaduras se caracterizan por elementos como los siguientes: respaldo de las Fuerzas Armadas, respaldo de la gente, de los que lo siguen a esos que están en el poder. Tienen acceso ilimitado al dinero, tienen estrategias, tienen todo a su favor. En Venezuela está Nicolás Maduro, a quien muchos catalogan como un dictador. Es un dictador. Y en Venezuela hay miles y millones de personas que son una oposición y no lo han tumbado. En Nicaragua tenemos a Daniel Ortega, que para unos es un dictador y para otros es un héroe. Y a Daniel Ortega no le han hecho absolutamente nada y se mantiene en el poder. Murió gente, estuvieron padres procesados, padres secuestrados. Le pregunto con todo respeto, el que la plataforma convoque a la gente a las calles, ¿va a sacar a Juan Orlando del poder? Juan Orlando va a salir. Y nosotros somos hondureños, no somos nicaragüenses ni somos venezolanos y estamos viviendo nuestra propia realidad. A veces, ¿va a salir por quién? Como sea. Hay varios escenarios. Plantéeme algunos que usted conozca. Póngase a pensar usted. ¿Usted cree que realmente esté graníticamente las Fuerzas Armadas apoyando a Juan Orlando? ¿Usted cree que la policía, usted cree que no hay militares y policías honestos que se están cuestionando lo que está pasando y cómo ellos por callarse están siendo cómplices de un narcotraficante? Ya tenemos una acusación firme en una corte internacional, por eso tenemos que cuidarnos mucho de que se le hagan procesos nacionales, porque a él, si se le hace un proceso judicial nacional, evita que se quede aquí, sí. Sí, entonces hay que cuidarnos de eso que está proponiendo la ACJ, que realmente es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo en algún momento a Transformemos Honduras, ACJ, como ciudadana, yo estuve apoyándolos hasta económicamente cuando estaban haciendo todas las investigaciones de salud y educación, pero en este momento están totalmente cooptados por el gobierno y están hasta buscándole la salida a Juan Orlando sin que se lo extraditen. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de que se le haga un proceso judicial a Juan Orlando Hernández. Pero aquí no existe el juicio político. Pero él inventa en un 2x3. Olvídese, en el Congreso aún, es más, fíjese que, yo les dije, me encontré la vez pasada con un diputado de Libre y les digo, ¿y por qué no siguen en insurrección legislativa hasta que salga Juan Orlando? Insurrección legislativa por cuestiones electorales, ahorita no, ya no, hombre, muten, sigan en insurrección legislativa hasta que salga Juan Orlando. Dígame usted, no debería de ser así. Insurrección legislativa hasta que salga Juan Orlando de todos los diputados de oposición. Así debe de ser. Y se los planteé. ¿Y qué le dijeron? Vamos a ver, tenemos que hablar entre todos, que no sé qué, pero yo les pido formalmente, sigan en insurrección legislativa, únanse todos los diputados de la oposición, estén en insurrección legislativa hasta que salga Juan Orlando. Entonces, un escenario es que los militares se den cuenta que ya no pueden sostener a Juan Orlando y le quiten la fuerza, le quiten el apoyo. ¿Qué otro escenario ha escuchado? No, póngale la extradición. La extradición, mire,
usted tiene, porque dicen que el encargado de negocios se reunió, que le dio un espaldarazo, que no sé cuánto. Mire, ahí en los Estados Unidos está el Departamento de Estado, es una cosa, que es Trump con sus embajadas, pero el Departamento de Justicia ahí es totalmente independiente, y ahí hay procesos contra cualquier persona que esté en actos irregulares, pues, y ellos van a seguir con sus procesos. Ahora, la otra cosa también es que aquí quien ha legitimado a Juan Orlando Hernández en este gobierno fue la comunidad internacional, no fue el pueblo hondureño. Entonces, que la comunidad internacional deje de estar legitimando algo que el pueblo no quiere, ¿verdad? Es que deje de estarle dando dinero a Juan Orlando para que siga robando y tratando de mantenerse en el poder. Y bueno, la presión popular es importante, porque aquí los que mandamos somos los hondureños. Tiene que haber presión popular. ¿Ha tenido amenazas usted? Tuve amenazas cuando estaba en Los Indignados. Ahorita no he tenido amenazas, pero no quiere decir que no estoy consciente de que soy un blanco. Me da risa porque la vez pasada, precisamente el miércoles que anduvimos y que fuimos reprimidos porque íbamos para la presidencial, agarraron un muchacho que estaba en una casa, se metieron los policías y entonces 4 policías se los llevaron. Entonces, una reacción, porque uno quiere proteger a los hipotes porque es como que si fueran hijos de uno, fue que nos fuimos un grupo y se los quitamos. Y los policías quedaron así, ¿verdad? Y no pudieron hacer nada. Pero no pudieron hacer nada, ¿por qué? Yo después me doy cuenta, yo dije, oh, qué mujer más fuerte que soy. Pero no, es porque ellos saben que uno es figura pública. Yo no entendía hasta ese momento, porque los que estaban, con los de derechos humanos que estaban acompañando al muchacho, después oyeron los comentarios de los policías y dicen, puchica, esa doctora chiquita así que tiene valentía, dice, pero se aprovecha porque sabe que es figura pública. Y yo, en mi mente, yo no estoy pensando que soy figura pública, sino que lo que no quiero es que se lleven al cipote. La vez pasada que estuvimos en una peregrinación igual, allá en Colón, bajamos un cipote de una paila de los policías. Entonces, hagámonos todos un nudo, ¿verdad? No siento miedo. Sí, estoy consciente de que uno está en riesgo, porque no solo es una dictadura, estamos luchando contra el crimen organizado. ¿Y está preparada para ser mártir usted? Sí. ¿Ah? Sí. Mis hijos no. Pero ya lo hablamos. ¿Y sus papás? Tampoco. Pero ya lo hablamos también. O sea, el miedo no va a hacer que dejemos de luchar. Sí estoy preparada. Entonces creo que ese es también es una fortaleza de la lucha. Saber que los que estamos acá no tenemos miedo. Sí, qué interesante y qué fuerte, porque se trata de las vidas y se trata de darnos cuenta que lamentablemente aquí, ante alguien que plantea cambios, no solo por fregar, sino que son cambios necesarios, lo único que le ofrecen es la muerte. A Suyapa sí la han amenazado, a cada rato la amenazan. Sí. Y bueno, ustedes tienen que buscar mecanismos de cómo protegerse. ¿Los tienen? Sí, ya tenemos medidas cautelares. Sí, pero bueno, ¿verdad? Medidas cautelares. Tenía Berta Cáceres y apareció muerto. Ya sabemos. Ustedes, mire, yo le voy a decir una cosa. Me refiero mire, este es guerra de guerrillas prácticamente. Pues la filosofía que le voy a plantear no es lo que ustedes están haciendo. Si hay un grupo de gente que los pretende desaparecer, ustedes ¿tienen gente que está especializada para protegerlos dentro de estas plataformas? Mire. ¿O están a la mano de Dios? Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa. Tenga usted usted ha visto aquí muertes de personas que andan con carros blindados. Sí. Miren, si a uno lo van a matar, lo van a matar. Sí.
Mire, aquí nosotros andamos por la razón, porque tenemos la razón, porque tenemos la justicia. Y yo sé que hay gente que no cree en Dios, pero yo sí creo en Dios. En la plataforma creemos en Dios y sabemos que Dios está de nuestro lado. Entonces, va a pasar lo que tenga que pasar. Qué interesante, doctora. Y bueno, ¿qué vaticina para los próximos días en Honduras? La salida de Juan Orlando. ¿No termina su periodo? No. Juan Orlando Hernández no termina su periodo. No, porque no lo queremos. Porque es un delincuente. Porque no merece estar gobernando Honduras. ¿Y qué mensaje le deja a la población? ¿Qué mensaje le deja a los que lo acompañan, a quien los acompaña a ustedes y a quienes se molestan porque dicen, ay, está esa plataforma, mira que no llegué a tiempo a mi reunión, mira que se tomaron la calle, mira que están de revoltosos? ¿Qué les dice? Ok, primero a los que acompañan a Juan Orlando. Acuérdense que el poder es transitorio y la dignidad es permanente. El poder se va, la dignidad queda. No dejen que les pisoteen su dignidad como personas. No dejen que les pisoteen su dignidad por 50 lempiras que se los van a gastar en 10 minutos. No dejen que les pisoteen su dignidad como personas por un trabajo que en cuanto él salga no saben si lo van a tener. La dignidad es muy importante. Segundo, a los que nos acompañan, no nos demos por vencidos. Nosotros no vamos a parar. Nosotros estamos firmes. Y en este momento, Juan Orlando Hernández y su gobierno son un obstáculo para reconstruir Honduras. Que no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer entre todos. Entonces, no bajen la guardia, no bajen las manos, no se cansen, porque nosotros no nos vamos a cansar. ¿Se acuerdan con los PCMs? Hasta que deroguen los PCM. Bueno, ahorita es hasta que se vaya Juan Orlando. Y a los indiferentes, que se pongan una mano en la conciencia. Porque ustedes están indiferentes, porque están cómodos, porque ustedes tienen trabajo, porque ustedes tienen salud, porque ustedes tienen educación, porque la pueden comprar. Pero ¿saben qué? Cada vez Honduras se va al hoyo. Cada vez tenemos menos un Estado de Derecho. Cada vez tenemos menos justicia en este país. Y en cualquier momento les va a tocar a ustedes andar en las calles también. Entonces aguanten, únanse. Saquemos a esta persona que está tan cuestionada y que en este momento ya nosotros tenemos prácticamente con solo la acusación de un fiscal de Estados Unidos es porque tiene suficientes pruebas para acusarlo. No se van a arriesgar a acusar a una persona que no tengan pruebas suficientes para meterlo preso. ¿Cuál es el grito de batalla cuando camina por las calles de Tegucigalpa y de Honduras que más le gusta? ¿Cuál es la ruta? ¿Y cuál es la ruta? Usted ya sabe. Y el fuera lo grita a todo pulmón. Yo grito todo, yo vengo gritando todo lo que es justo. Lo que pasa es que en un tiempo lo dejamos de gritar porque uno es representante de un gremio y uno tiene que respetar a su gremio, ¿verdad? Y en este momento yo no soy Ligia Ramos, sino que soy la fiscal de la Junta Directiva. Y en cuanto se tomó la decisión, como colegio médico, como Junta Directiva, de pedir la salida inmediata de Juan Orlando, entonces ese es el grito que tenemos nosotros ahora como plataforma, claro, pero no es nuestra bandera de lucha. Nuestra bandera de lucha es salud y educación pública. Lo que pasa es que para tenerla necesitamos que salga este gobierno. Gracias, doctora. Se lo agradezco de verdad. Gracias, muchas gracias por haber estado conmigo, por haberme contado su historia, por haberme contado por qué tiene esa conciencia de estar en esta plataforma. Y yo espero que haya conocido un poco más de la doctora Ligia Ramos, que conozca el pensamiento que se tiene dentro de la plataforma y que, bueno, si usted quiere formar parte, únase. Si no quiere formar parte, ya le dijo, solo aguante y va a ver que si las cosas siguen como sigue Honduras, va a ser mucho más difícil de poder salir de este hoyo. Y es por eso que ellos han tomado un paso adelante a hacer algo, y eso es lo que está haciendo para transformar nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Yo les espero el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.